Señor nos bendiga ricamente en esta tarde. Espero que hayan pasado un buen tiempo el día de hoy y en este tiempo. Y hoy celebramos Pascua, ¿verdad? La Pascua, el Easter, las Palmas. Quisiera que abran por favor sus Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a entrar un poquito a mirar la palabra del Señor en este día, y he anotado algunos puntos particulares en este tiempo, para este día, y hay algunas cosas relevantes que quizás no hemos tenido en consideración en días de lo que sucedió en ese tiempo entre el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, del día en particular de lo que fue la Pascua. Recuerdan que el domingo, en este día en particular, lo que se está celebrando es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, donde Él fue proclamado por primera vez, reconocido por la multitud como Rey, como Señor. Hosana al Rey, al Señor, al que viene. Y todo esto, hermanos, tiene una connotación un poco particular, y quisiera que recordemos. Yo después les voy a dar algo, les voy a entregar a ustedes, pero quisiera que miremos un poquito y después voy a quedarme en un punto en particular para compartir. El domingo se celebró, o lo que sería hoy, entonces, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El lunes Jesús purifica el templo. Jesús tomó una drástica decisión de entrar en el templo y sacudir completamente toda la estructura de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Recuerden ustedes de que cuando Él entró al templo y vio que estaba lleno de cambistas, gentes que estaban haciendo ventas, vendiendo palomas, vendiendo animales para el sacrificio, todo esto le molestó tanto a Jesús que entró y tumbó, dice la palabra, todas las mesas. Empezó a tirar todos los animales, los cambistas, a expulsar de la casa de Dios. Y una palabra muy connotativa que podemos ver en la palabra de Dios fue: esta es casa de mi Padre, y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué se refirió a esto? Simplemente porque en este tiempo la gente, los cambistas, empezaban a hacer dinero, empezaban a robar a la gente, porque cambiaban y hacían sus intercambios comerciales en forma deshonesta completamente. Las personas que vendían animales para el sacrificio vendían a altos costos. ¿Para qué? Porque en ese tiempo estaban la gente necesitada de comprar un animal para poder sacrificarlo en el templo y de esta forma pagar sus pecados de esta manera. Jesús entonces purifica el templo el lunes. El martes, ¿qué sucedió? Se desafía la autoridad de Jesús en el templo. Los escribas, los fariseos y todos los sumos sacerdotes vinieron y le increparon a Jesús, preguntándole cosas y empezando a decirle. Una de las cosas muy connotativas fue: ¿de parte de quién o quién le ha dado a él autoridad para hacer lo que él estaba haciendo? ¿Recuerdan ustedes esto? El discurso del Monte de los Olivos, y es ese punto lo que voy a hablar en esta tarde. El martes él habló un discurso particular en el Monte de los Olivos. También el martes fue que Judas accede a traicionar a Cristo. Fue donde él hizo todos los planes con los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para entregar a Cristo Jesús. El miércoles no hay nada específico en la palabra de Dios que hable que sucedió. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en este día? Sí, posiblemente Él quedó en Betania, en la ciudad de Betania, con sus discípulos descansando y, por supuesto, enseñándole la palabra. El jueves
fue la última cena donde Jesús reunió a sus discípulos y de esta forma que sucedió, les dio de comer en su último momento. También Jesús habla a sus discípulos en el aposento alto. También el jueves fue que Jesús oró en el Getsemaní. Recuerdan ustedes que Él se apartó y fue en el huerto. Fue un huerto de Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que allí fue donde tuvo una agonía completamente. Al punto que Él empezaba a llorar y salían lágrimas ¿de qué? De sangre. Estaba en una agonía completa en el Getsemaní. Era un momento de dolor. ¿Recuerdan ustedes la famosa palabra de Jesús en este huerto cuando Él dijo: Padre, pasa de ti esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Entonces, todo esto sucedió ¿en dónde? En el huerto de Getsemaní. Esto fue el jueves. La traición y el arresto de Jesús fue este día, jueves. Se supone que fue entre la tarde y la noche. El viernes los judíos y los romanos juzgan a Jesús y Pedro cometió el error de negarle. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro negó 3 veces a Jesús? Y Jesús antes de todo esto le había dicho a él, Pedro fue el temperamental, ¿recuerdan? Y le dijo a Jesús: nunca te voy a negar, jamás te voy a negar. ¿Y qué le dijo Jesús antes de que el gallo cante? 2 veces me negarás 3 veces. El viernes sucedió también la crucifixión. El viernes murió Cristo por decisión y sentencia de Pilato, donde él se lavó las manos diciendo: sea yo inocente de la sangre de este hombre. Y se lavó las manos. Fue el viernes. El sábado, ¿qué sucedió? Se reunieron los sumos sacerdotes, los fariseos, la gente que odiaba a Jesús y que estaban alegres por la muerte de él. Se fueron junto a Pilato y le dijeron: Pilato, en vida ese hombre había dicho que se podía iba a levantar, que iba a resucitar. Por favor, denos soldados para que pongamos en la puerta mismo del sepulcro donde hemos puesto su cuerpo, para que no sea que vengan sus simpatizantes y lo quiten de allí y después digan que él resucitó. Pilato, ¿qué les dijo? Ahí tienen guardia, lleven, hagan lo que ustedes quieran hacer y saben hacer. El domingo, ¿qué sucedió el domingo? La tumba vacía y la resurrección de Cristo Jesús, señal de victoria, completa señal de victoria. ¿Sabían ustedes que la resurrección de Cristo marcó la etapa y marcó una diferencia increíble en la vida de miles de personas, incluyéndonos a nosotros? Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no hubiera existido. Usted y yo no hubiéramos estado aquí alabando el nombre suyo. ¿Me explico? La resurrección fue el canal por el cual se estampó y se consumó completamente todo lo que Jesús enseñó durante 3 años en su ministerio. Y todo lo que Él dijo se cumplió. Así es que Él dijo ser el Mesías, dijo ser el Hijo de Dios, dijo ser lo que Él era y lo fue, porque todo se cumplió conforme a lo que Él estableció y a lo que Él dijo que iba a cumplirse. Es increíble, es increíble. Así es que nada lo detuvo, nada lo detuvo. Y eso es la bendita, esa es la bendita buena noticia que tenemos de Él. Nada lo detuvo. Él lo logró, Él hizo lo que tenía que hacer. Sabía lo que vino y Él lo logró. Aleluya, Él lo logró. ¿Y saben qué? Por cuando Él lo logró, nosotros también lo logramos. Nosotros también podemos y nosotros somos más que vencedores. Hoy yo me voy a quedar un poquito, hermanos. Les relaté lo que sucedió de domingo a domingo, pero hoy me voy a quedar lo que sucedió el martes. En este caso, lo que iba a suceder el martes que viene. ¿Amén? El discurso del Monte de los Olivos.
Y yo quisiera que sus Biblias mantengan conmigo en el libro de Mateo, donde nos narra todo esto que vamos a ver, parte por parte, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y parte por parte vamos a mirar lo glorioso que es esta palabra. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 14. Discurso del monte de los olivos. Vamos adelante, versículo 1, hermana. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, apreciaría muchísimo que con su linda imaginación usted y yo podamos irnos en este momento a hacer una escena maravillosa de lo que pudo haber sido en aquel entonces cuando Jesús se reunió en el monte de los olivos con sus discípulos. Yo me imagino a que los discípulos estaban allí teniendo esas incógnitas, esas palabras que simplemente no tenían tanto sentido para ellos de lo que Jesús estaba diciendo. Es más, ellos me imagino que estaban en una situación de: ¿pero qué es? ¿Por qué habla tanto de esta forma? No entendemos. ¿Por qué no nos habla directo? ¿Por qué no nos habla claro? No entendemos cuando está hablando en parábolas, en una forma de tratar de explicarnos algo de los tiempos futuros y de todo lo que va a suceder con él y de todo lo que va a suceder en este tiempo muy, muy cercano. No entendemos. Entonces se levantó en ese momento, ¿verdad?, uno de sus discípulos y me imagino que se acercaron a él: Jesús, ¿sabes qué? Se complica un poquito para nosotros entendernos lo que tú estás tratando de decir. Háblanos, mire, dinos, ¿cuándo se cumplirá todo lo que tú estás diciendo? Ahora, también, ¿qué señal, qué síntomas habrá de tu venida y del fin de los siglos? Entonces Jesús, con toda la paciencia y con todo amor y con toda pasión, respondió y les dijo: mirad, que nadie os engañe. El versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Entonces ya empezó a hablar aquí, empezó a entrar aquí. Yo puedo ver los ojos un poco desorbitados de los discípulos mirándole a Jesús, ¿no? Yo quisiera haber estado en ese momento para ver esa reunión que tenía Jesús con sus discípulos. Oh, Señor, esto habrá sido una escena increíble que nadie querrá o querría haberse perdido. Esa escena de dejar todo en una forma particular a los discípulos diciendo: ustedes deben de entender esto. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nos quedamos aquí. Vamos por parte, amén. Vamos por parte hasta el 14, pero vamos a resolver esto. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: ¿sucedió esto? ¿Está sucediendo esto? Hay tanta gente, por ejemplo, en Filipinas, un hombre se levantó y dijo: yo soy el Mesías prometido, yo soy el verdadero. Se levantaron otros predicadores de la palabra, que hablaban de la Biblia y parecieran ser que todo era verdad, pareciera ser que todo estaba acorde a las escrituras, pero ellos se erigían, se ponían en una situación diciendo: yo soy el único que Dios eligió. ¿Para qué? Para que ustedes puedan creer en mí y a través de mí ustedes sean salvos. Jesús me delegó a mí toda la autoridad. Hermanos, rompió todo esquema. Pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Se cumplió la palabra de lo que dijo Jesús en el versículo 5? Sí, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos fueron engañados. ¿Por qué es importante leer la palabra? ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Justamente por esta razón. Estamos en un tiempo crítico
donde pareciera ser que todo está acorde a la palabra, pero hay algunas cosas minúsculas que podemos encontrar y ver, esto no es lo que Cristo enseñó. Esto no es. No estamos enfocándonos en doctrinas que no tienen nada que ver con salvación, sino enfoquémonos en aquello que es importante. Ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Aquellos que simplemente empiezan a tomar como una forma, un dogma, un estilo de vida, el no creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Permítame definir esto de una forma. Hay una organización muy fuerte en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos que se llama Testigos de Jehová, que predican y proclaman de que Cristo Jesús no fue el Hijo de Dios, sino simplemente fue un gran profeta. Lo que quiero mencionar con todo esto es, según la palabra, no según Donald, no según ningún predicador, según la palabra, este tipo de doctrinas, los que creen se condenan a sí mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¡Wow! Una condenación que viene por sí misma, el peso de la palabra. Entonces, todo esto, hermanos, Jesús estaba enseñando. Ahora vamos al versículo 6, otros síntomas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué cosa? ¿Qué situación? Porque en este tiempo estamos mirando esto, guerra tras guerra, situaciones, gente se están desafiando, vamos a tener esto, vamos a levantar una bomba atómica, vamos a crear bombas nucleares, y gente que está en pánicos, incluso escuchando todos estos desafíos de naciones poderosas y que están demostrando su poderío en palabras diplomáticas y simplemente atemorizando a las naciones. Esto es lo que la palabra está hablando, en donde dice: habrá guerra, oiré de guerras y rumores de guerras. Rumores. ¿Qué es rumor? Simplemente rumores. Son palabras, son simplemente personas que empiezan a dejar saber lo que va a pasar si es que no sucede tal cosa. Así es que dice la palabra que aún no es el fin. Aún no es el fin. Pero el versículo 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Permítame dar un paréntesis aquí y decirle: miren de qué está hablando Jesús antes de su muerte. Fue martes, Él murió un viernes. Jesús estaba hablando de una cosa increíblemente poderosa, pero miren de qué está hablando. Hasta el último momento está enseñándole a sus discípulos lo que los discípulos debían de enseñar al mundo entero. 7. Se levantarán nación contra nación. ¿Sucede? Sí. Se levanta nación contra nación, el reino contra reinos. Fue chistoso incluso para mí leer en algunas anécdotas de reinos que han peleado, que han ido a la guerra por tonterías. Ejemplo, hay un rey en 1712 o algo así, estos años, un rey que simplemente fue, no le dieron agua, y por esta razón se fue en la guerra contra la otra nación. No le dieron un vaso de agua. Es la única razón. Se levantó y levantó a su pueblo y se fueron a la guerra. Cosas chistosas incluso a veces todo esto, ¿verdad? Son tonterías. Capaz que usted sepa otras razones por las cuales naciones han ido en guerra contra otras naciones.
Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué es pestes? ¿Qué es pestes? Son situaciones que estamos mirando. ¿Se recuerdan ustedes un tiempo en Estados Unidos cuando el famoso polvito de esto entró y en la Casa Blanca y en diferentes lugares y hubo un temor increíble de la gente en el cual, ¿cómo le llaman? ¿El anthrax o algo por el estilo? ¿Ya? Anthrax, ya, en donde había un temor y las oficinas estaban con el FBI tratando simplemente de no permitir que entre nada raro, y después empezaron a suceder múltiples cosas que hemos visto de gentes que simplemente han pasado por situaciones, y algunos son un poco regionales, porque hay algunos países solamente que han pasado pestes. Y hasta hoy día en la nación africana, en muchas naciones africanas podemos ver de pestes que la gente muere. ¿Habrá hambre? ¿Hay hambre? Sí, hay mucha hambre. Mucha hambre. Quizás en este país donde los colegios tiran comidas como nunca uno se imagina, ¿verdad? Los supermercados tiran todo tipo de sanas y buenas comidas porque supuestamente es la orden del ministerio. Y miren, hay otros lugares donde se están creando corredores de gentes que están padeciendo y están tratando de consumir algún tipo de alimento que les puedan dar vida y seguir viviendo y todo, ¿no? Es triste. Hambre. Jesús dijo esto que iba a pasar. Y terremotos en diferentes lugares. Ayer hubo un terremoto en Ecuador. Anteayer hubo un terremoto en Japón. Anteayer hubo otro terremoto, y no son chicos. Hace 4 días atrás hubo un terremoto en uno de estos países donde anteriormente hubo un tsunami. ¿Cómo? Ayúdenme si ustedes saben. Es uno de esos lugares donde simplemente los terremotos son muy frecuentes, y las alertas de tsunami, de las oleadas grandes, simplemente son el pan nuestro de cada día. Lo que quiero mencionar es que todo esto fue dicho por Jesús 4 días antes de que Él muera. Antes de que sea crucificado. Número 8 de nuestra palabra. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. Principio de dolores. Todo esto será principio de dolor. ¿De qué estás hablando? Ahora estoy más perdido que nunca, Jesús. Ahora tenés que explicar otra vez, Jesús, qué fue exactamente lo que estás tratando de explicar. Todo lo que estás diciendo ya es terrible, y ahora nos dices que solo esto es principio de lo que va a venir, principio de dolores. El 9 dice: entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Wow. ¿Están sucediendo esto ya? Sí. En muchos lugares están sucediendo esto, donde están matando cristianos, están matando misioneros. Hace 4 días atrás en mi país entró alguien, no se sabe, se sigue la investigación, en la casa de uno de los misioneros de la organización Nueva Tribu, que están allí trabajando con los indios. Ellos fueron designados por el gobierno de mi país, de Paraguay, para ayudar a los indios que están saliendo a la civilización. Y este misionero era de la 3ª generación, o sea, su abuelo ha estado allí, después su padre del que murió, y ahora el que murió estaba trabajando allí ya por 25 años en aquel mismo lugar. ¿Qué sucedió? Alguien entró en su casa,
en la noche, le disparó 5 tiros y se fue. Por supuesto, el misionero fue socorrido por los vecinos, pero no pudo más aguantar todo lo que el daño que ha hecho, por supuesto, el arma. Y falleció. A lo que voy es, habrá aborrecimiento, habrá torturas, habrá tribulación. ¿Por causa de quién? De Cristo. Hemos dicho muchas veces ya que nosotros somos muy bendecidos en esta nación. Y en muchas naciones todavía, donde la palabra puede ser predicada todavía por las calles. Nosotros podemos todavía, por ejemplo, ir a Walmart y predicar allí. Créanme. Nosotros también podemos salir en la calle, aquí enfrente nomás, y predicar. Y poner un altavoz y simplemente predicar. Nosotros podríamos todavía hacer todas estas cosas. Hay algunos países donde la gente se está escondiendo en catacumbas, en cuevas, para poder reunirse y orar y tener su culto como lo que tenemos nosotros. En China, por ejemplo, ¿no? En Corea del Norte, donde la gente tiene unos lugares secretos donde se reúnen. Hay muchísimos cristianos que están en forma secreta sirviendo al Señor en aquel lugar. Y pobres de ellos si son descubiertos. ¿Por qué? Porque públicamente declara el gobierno de Corea del Norte, Corea de China, de que si ellos saben y proclaman el evangelio de Jesucristo, ellos están para morir. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué triste. ¿Está sucediendo esto? Sí. Está sucediendo. Mucha gente que han sido buenos hombres, buenos cristianos, buenos seguidores del evangelio, hoy están fuera de la iglesia, están fuera del camino del Señor, están sin Cristo. Y si hoy viniera Cristo, estarían perdidos. ¿Por qué? Porque se han tropezado. El enemigo es malo, sabemos, pero estamos en un tiempo en donde la tentación es mucho más fuerte, en donde el enemigo trabaja mucho más fuerte para evitar que un cristiano pueda seguir siendo cristiano. No quiere, Satanás está enojado con todas estas cosas. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y esto me lleva a pensar un poquito en todas las personas que salen de las iglesias porque hay chismes. ¿Me explico? Oh, en esa iglesia está lleno de chismes. La gente, fulano de tal, yo no le quiero ni ver y encaja de fósforo, y por eso no voy a irme más en la iglesia. No, fulano de tal es una persona que no vive la vida que realmente profesa. Entonces, ¿para qué nos vamos a la iglesia si realmente? ¿Me explico? Hay situaciones. Yo sé que aquí no sucede eso. Lo que estoy diciendo son cosas de afuera, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que esta es la escena de la vida cristiana en el momento actual. Entonces, permítame decir esto: ¿qué tan poco sentido común tenemos de entender lo que realmente la palabra de Dios es en nuestra vida? ¿Qué poco valor tiene para nosotros si hacemos estas cosas? ¿Qué poco valor tiene la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario? Usted y yo no podemos ser tropezadero de nadie, ni tampoco permitir que nadie nos desvíe de lo que Dios nos llamó a ser. Dios nos llamó a ser hijos de Dios, a servirle y a amarle, pero no podemos permitir que nadie nos desvíe del propósito que Dios nos llamó. Amén. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué significa falsos profetas? El nombre lo dice todo. Gente que están engañando. Por ejemplo, el famoso dicho de: el Señor me dijo que... ¿Me explico?
El Señor me dijo que, y entran. Yo soy una persona respetuosa de la palabra y de todo, pero hay momentos dados cuando entramos en cosas de decir, el Señor me dijo y me dice ya todo lo que ya está en la palabra de Dios. Dios no va a repetir y tampoco va a estar hablando más de una vez, sino que su palabra ya está, su palabra ya lo dijo, ya está ahí, yo sé que está ahí, me explico. Pero cuando alguien me dijo, el Señor me dijo de que tú necesitas hacer esto, voy a mencionar. El Señor me dijo que me des dinero, porque si no me das, el Señor te va a... El Señor me dijo de que tú necesitas, y empiezan a caminar sobre palabras y cosas que no tienen ningún sentido ni valor. ¿Qué pasará en el versículo 11? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gente que van a estar hablando tonterías. Cuidémonos de guardar la palabra. Una vez más nos vamos otra vez. Necesitamos conocer la palabra para poder no ser engañados por nadie fácilmente. Necesitamos corroborar si es verdad lo que está diciendo conforme a las Escrituras y entender si es de Dios el Espíritu o no es de Dios. Hay un versículo bíblico particular que a mí me encanta usar. ¿Cómo es que nosotros sabemos que somos salvos? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que en el espíritu podemos sentir cuando alguien está hablando tonterías si estamos en una relación sana con Dios, si estamos en la misma sintonía con Dios. Podemos entender cuando alguien está hablando sandeces, como dicen, si alguien está hablando fuera del lugar completamente. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Hay maldad? Hay maldad en este tiempo. Hay gente muy mala, hay gente muy mala en este tiempo. Hay gente que solo busca un pequeño resbalón que tú tengas para acusarte y dañarte. Hay personas que solo están esperando que caigas para que te pisoteen más, ¿correcto? Simplemente por maldad. No hay razón, no hay ningún tipo de razón, pero están buscando que tú puedas caer y te van a pisotear. ¿Por qué? Porque le encanta ver que el otro fracase, que el otro vaya y